envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Los invito a que podamos leer el pasaje que nos compete el día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a estar compartiendo juntos Gálatas, capítulo 4. Hoy es cortito, va a ser del 4 al 7, ¿sí? Los invito a que podamos leerlo de manera alternativa, ¿sí? ¿Está? Bien, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Oramos un poquito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por unirnos a través del sacrificio de Cristo. Gracias por hacernos un cuerpo y miembros cada uno de esta iglesia. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, por el tiempo de las alabanzas, por el tiempo de la oración. Te pido en este momento que puedas darnos suma concentración para poder recibir de ti esta palabra de vida eterna, que trabaje en nuestro ser, para que vivamos siendo la luz y la sal que tú nos llamas a ser en medio de este mundo que está en oscuridad. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos de principio a fin, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título es Abba, Padre. A fines de septiembre del año pasado, ya hace un tiempo, compartimos juntos un mensaje titulado La bendición de Abraham. En base a Gálatas 3 aprendimos que por la fe somos hechos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos de su bendición. ¿Y de qué se trataba esta bendición? La posibilidad de vivir en comunión personal con nuestro Padre, de caminar por fe dirigiendo nuestra mira hacia la patria celestial. La bendición de ser llenos de su Espíritu y así poder extender su reino sobre esta tierra. Hoy, a través de este pasaje, nos adentraremos un poco más en la obra de Cristo en nuestras vidas, porque Jesús no solo cargó con el peso y el castigo de la ley para hacernos hijos de Abraham, su pueblo escogido, sino que Dios fue más allá. Su gracia llegó aún más lejos. Cuando aceptamos por fe a Cristo como nuestro Salvador, Dios también nos adopta como sus propios hijos. Oro para que esta palabra nos vuelva a conmover con la gracia irresistible del Señor y nos exhorte a llevar una vida digna delante de Él. ¿Por qué? Por cuanto somos hijos de Dios. Amén. Primera parte, somos hijos de Dios. Leamos el versículo 4. Ahí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El hecho de que esta oración empiece con un pero marca un antes y un después de lo que se estaba diciendo. Como habíamos visto en los primeros capítulos de Gálatas, antes estábamos bajo la esclavitud del pecado, sin salvación y sin esperanza. Pero el versículo 4 que acabamos de leer dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios había prometido mandar al Mesías desde la caída de Adán. Y durante miles de años fue enviando profetas que confirmaron
esta promesa de que Jesús vendría sin falta. Y cuando Dios, en su soberana sabiduría, vio que ahora era el tiempo, entonces envió a Jesús a esta tierra. El mismo Jesús comenzó su obra mesiánica diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto nos hace ver la fidelidad de Dios, que cumple sin falta todo lo que ha prometido. Por ende, la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Mateo 24:35 afirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las cosas no ocurren producto del azar o de las casualidades, sino en la dispensación de Dios y en el cumplimiento de sus tiempos. Nunca debemos olvidar esta verdad de que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas hechas para con nosotros. Por otro lado, hay que destacar que en este versículo 4 también está descrita la doble naturaleza de Jesús, quien es perfectamente Dios y es perfectamente hombre. Al decir, Dios envió a su Hijo, está expresando claramente la preexistencia de Jesús antes de que viniera a este mundo. Jesús es el Dios Hijo que habitó desde la eternidad en la morada celestial junto con el Dios Padre y junto con el Dios Espíritu Santo, conformando así una Trinidad en santidad y en amor. Pero cuando el mundo estuvo sumido en pecado y en desesperanza, entonces el Padre envió a su unigénito a este mundo. ¿Y de qué manera lo hizo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como dice Filipenses 2, 6, 7, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como hecho semejante a los hombres. No hay dudas entonces de que Cristo adoptó naturaleza humana, porque fue engendrado y porque nació de una mujer como cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué tomó naturaleza humana Cristo? Leamos el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cabe recordar que la acción de redimir era un acto legal por el cual se pagaba un precio de un esclavo para dejarlo en libertad. Romanos 8 explica nuestra redención de esta manera. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús tomó naturaleza humana y así se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para pagar el precio de nuestros pecados a través de su muerte y así hacernos libres de nuestra esclavitud. Según el plan divino, solo haciéndose un hombre semejante a nosotros podía representarnos y cargar en sus hombros el castigo de nuestro pecado y así justificarnos, sellarnos en aprobación delante de nuestro Padre. De esta manera, confesamos entonces que nuestra redención es solamente producto de la gracia de Dios, de un regalo inmerecido para con nosotros. Nuestras obras jamás podrían salvarnos, pero Dios estuvo dispuesto a salvarnos gratuitamente a través de la sangre preciosa de su Hijo encarnado.
Qué grande es la salvación que tenemos en nuestro Dios. Ahora bien, esta gracia salvadora no solo nos redimió del peso de la ley, sino que fue aún más allá. El versículo 5b dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto quiere decir que nuestra salvación también involucra un cambio de identidad. Porque pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Claramente no éramos hijos de Dios desde nuestro nacimiento, pero ahora, por fe en Jesús, recibimos esta gracia de la adopción. Pablo dijo en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes, siendo pecadores, estábamos lejos de Dios. Éramos extranjeros y éramos considerados forasteros por Dios. Pero ahora, junto con el perdón de nuestro pecado, en su misericordia, Dios nos otorga el privilegio de ser hijos suyos. Debemos entender que Dios tranquilamente podía salvarnos, justificarnos por la fe, sin hacernos sus hijos. Ya eso es una gracia extraordinaria para nosotros. Ya con eso sería más que suficiente. ¿Qué podríamos pedir aparte de la salvación? Pero no conforme con ello, su gracia fue aún mayor. Y nos eleva a una posición más distinguida como miembros de la familia de Dios. ¿No es increíble esto? ¿Cuál es la prueba que tenemos de esta nueva identidad? Leamos el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En estos postreros días, Dios confirma nuestra adopción al enviar al espíritu de su Hijo a nuestras vidas. Es decir, que los plenos beneficios y privilegios como miembros de la familia de Dios se hacen efectivos cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. El Espíritu de Dios mismo es el que da testimonio de que legítimamente fuimos hechos hijos de Dios. No solo queda restaurada nuestra relación rota con Dios por el pecado, sino que el Espíritu Santo nos guía, nos conduce a una relación aún más profunda que antes con nuestro Salvador. Nos conduce a un grado tal de intimidad que podemos con total confianza llamarlo Abba, Padre. Dije Abba un montón de veces, ¿no? El término Abba proviene del arameo. ¿Y qué significa? Papá o papi. Es una expresión que está cargado de cariño e intimidad. Romanos 8:15 lo expresa de esta manera. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Llamar a Dios Abba, Padre, es el mayor privilegio que un hombre podría tener en esta tierra. Representa un cambio revolucionario y sorprendente en cómo se concebía la relación hasta ese entonces con Dios. Y esto es porque antiguamente, por cuestiones de reverencia y temor, los judíos se negaban a pronunciar el nombre sagrado de Dios. Uno de los 10 mandamientos en Éxodo 27 es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Entonces por esta razón, para ellos, Dios siempre fue representado como un Dios temible, un Dios inaccesible. Por eso empezaron a llamar a Dios como Adonai. ¿Escucharon alguna vez esto? Adonai quiere decir mi Señor. Jamás se hubieran atrevido a llamar a Dios como Padre y mucho menos como Abba Padre. Por este mismo temor a Dios, los fariseos no toleraban a Jesús cuando llamaba Padre a Dios, identificándose como el Hijo de Dios. Y por esta misma razón terminaron crucificándolo por blasfemia. Ahora, ¿pueden imaginar cuán grande es el privilegio y la libertad de poder llamar a Dios como Abba Padre? Era algo inimaginable para la gente de aquella época. Si ser hijo de un multimillonario o ser hijo del presidente de la nación nos trae muchos beneficios, imaginemos cuánta más bendición tendría el Hijo del Dios Altísimo. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el creador y el dueño de todo el universo. En Él se halla la plenitud de todas las cosas buenas que hay en el cielo y en la tierra. Y ahora fuimos adoptados como sus hijos. Y ahora el Espíritu nos impulsa a llamarlo Abba Padre. ¿Cómo se puede explicar esto con palabras? Solamente podemos decir que es el amor de Dios. Y la Biblia entera en realidad nos habla del amor de Dios hacia nosotros. No nos podría alcanzar el tiempo si comenzáramos a hablar del amor de Dios. Porque nuestro Padre Dios es amor en toda su esencia. Salmo 103 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Parte de esto les debe hacer ruido, ¿no? Lo cantamos hace un rato. En base a este amor sin límite es que podemos estar convencidos de que cuando oramos, Él está atento a nuestra súplica, como un padre dispuesto a socorrer a sus hijos en necesidad. Mateo 7 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Nuestro Padre Celestial es bueno. Nunca nos va a dar algo que no nos conviene, porque su mayor interés es nuestro bien. ¿Qué privilegio tenemos al ser hijos de este Dios? Que nuestra vida abunde de la gracia, la bendición de tener a Dios como nuestro Padre eterno. Clamemos de continuo a Él en oración, porque Él es nuestro Abba Padre. Amén. Segunda parte, somos herederos de Dios. Al ser adoptados como hijos, Dios también nos otorga un nuevo propósito. Leamos el versículo 7a. Así que ya no eres esclavo, sino
hijo. Por gracia, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si la esclavitud representa la opresión del pecado, el gobierno de Satanás, la separación de Dios, la adopción es todo lo contrario. Es decir, que el que por fe aceptó su nueva identidad como hijo de Dios, ya no vive bajo el dominio del pecado. Ya no vive como presa fácil de las tentaciones de Satanás. Ya no vive siendo indiferente a la voluntad de su Padre. Ya no puede y ya ni quiere vivir de esta manera, porque ha experimentado el amor de Dios. El Espíritu Santo que mora en nuestro interior no solo nos impulsa a llamar a Dios Abba Padre, sino que nos exhorta, nos disciplina a vivir dignamente como hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si el Espíritu es santo, aborrece el pecado. Por tanto, si Él mora en nosotros, no podríamos pecar. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando nace un bebé, la reacción más común de la gente a su alrededor es buscar similitudes con sus padres o familiares más cercanos. Esta búsqueda de semejanzas es entendible porque lo más natural es que los hijos se parezcan a sus padres. Ser hijo de Dios, de la misma manera, ser hijo de Dios tiene que naturalmente llevarnos a ser semejantes a nuestro Padre Celestial. Acá es cuando surge la pregunta, entonces los cristianos nunca pecan. Por supuesto, un cristiano auténtico también puede caer en pecado y en tentación cuando deja de luchar contra su naturaleza pecaminosa. Pero aún así, cuando ha pecado, no tarda en arrepentirse. Confiesa su pecado delante de Dios. El que puede permanecer en pecado implica que nunca se ha arrepentido. Y si somos auténticos hijos de Dios, no podemos tener gozo hasta que nos arrepintamos de nuestro pecado. Fíjense que entonces reconocernos como hijos de Dios no solo se trata de entender esto acá, en la cabeza. No solo se trata de apropiarme yo de los beneficios y bendiciones de ser parte de la familia del Señor. No. Se trata de vivir guiados constantemente por el Espíritu Santo. Se trata de abandonar nuestra vieja y pasada manera de vivir. Es ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Porque este es el propósito por el cual fuimos adoptados. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hebreos 5:1 agrega, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fuimos adoptados para vivir imitando la santidad y el amor de nuestro Padre. Esto no quiere decir que sea fácil despojarnos de nuestras viejas costumbres y hábitos del pecado, pero esto quiere decir que aunque experimentemos caídas y dificultades para obedecer, nada de eso justifica una vida gobernada por el pecado.
habiendo experimentado no solo el perdón y la reconciliación, sino también la gracia de ser familia del Señor, ¿cómo podríamos vivir tranquilos en nuestros antiguos hábitos de pecado? Si no detectamos una transformación real en nuestra vida, tenemos que plantearnos cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ya no somos esclavos, dice la palabra, sino que somos hijos de Dios. Vamos a seguir con el versículo 7b. Ahí dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos por medio de Cristo. ¿Herederos de qué? Romanos 8:17 dice también, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si bien somos herederos de Dios y coherederos con Dios de la recompensa futura, de la glorificación que se nos dará cuando Cristo vuelva, este pasaje es claro al manifestar que antes de ser glorificados, primeramente debemos padecer juntamente con Él. Sin padecer, sin padecimiento, no hay glorificación. Así como sin cruz no hay corona. En una ocasión, Pablo fue apedreado en Listra y la gente creyó que había muerto. Pero él se levantó y animó a los otros discípulos a perseverar en la fe. En Hechos 14:22 les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para ser herederos de la gloria celestial, antes debemos ser herederos de la aflicción. Pablo fue alguien que sufrió mucho en esta tierra. Él mismo declaró en 2 Corintios 11 que de los judíos había sido 5 veces azotado, 40 azotes menos 1, 3 veces había sido azotado con varas, 1 vez había sido apedreado, 3 veces había naufragado, había padecido hambre, sed, peligro de ladrones, de los judíos, de los gentiles, ayunos, desnudez, etcétera, etcétera. Pero él mismo dijo que todas estas tribulaciones eran leves. En 2 Corintios 4 dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque sufriéramos todos los días de nuestra vida por causa del Evangelio, no llegaríamos a sufrir más de 100 años, ¿no? Y la realidad es que nadie sufre toda su vida. Pero la gloria celestial, la gloria en el cielo será eterna e incomparable. Los que viven en este mundo persiguen las cosas visibles, tangibles y temporales. Pero los hijos de Dios, como Pablo, debemos mirar y esperar las cosas que no se ven, las cosas celestiales que son eternas. Hace unas semanas hemos aprendido a través de una parábola que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido de un valor incomparable. El que lo encuentra y reconoce el valor de este tesoro, gozosamente vende todo lo que tiene y compra el campo donde halló ese tesoro. Con esta parábola, Jesús nos quiso enseñar el valor supremo del reino de Dios. Nada en este mundo se compara con su esplendor.
Así que el que conoce este valor no escatima nada, sino que sacrifica con gozo todo lo que tiene, incluso su vida. Nuestra esperanza debe estar puesta en el reino de Dios. Todavía no entramos en él, pero confiamos en que sin falta, dentro de unos años, entraremos en el reino eterno de nuestro Padre Celestial. Este es el carácter de los herederos de Dios, el gozo. Por eso pueden estar gozosos siempre, aunque sufran tribulaciones. Se mantienen constantes en oración. Así que si un hijo de Dios no experimenta el gozo, ahí hay un problema. Hermanos, ¿están gozosos en la esperanza del reino de Dios? ¿Experimentan gozo cualquiera sea la situación que atraviesan? Si uno tiene fe en el reino de Dios, tiene una esperanza viva. Y esta esperanza produce en nosotros un gozo auténtico. Y este gozo nos lleva a vencer la aflicción. Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que reconoce este valor inigualable del reino de Dios vive inundado por esperanza y gozo. Hermano, hoy te animo a que si todavía no experimentaste la gracia de la adopción, te acerques a Dios con un corazón abierto, reconociendo que Él te ofrece su amor y su perdón. Y en caso de que ya seas un hijo de Dios, te exhorto a que no olvides de que sos un heredero de la riqueza de su gracia y de la gloria eterna. Si somos herederos de la gloria, somos también herederos de las aflicciones. Pero tenemos por cierto que las aflicciones actuales no son comparables con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Estemos gozosos aún en las tribulaciones por esta esperanza celestial. Todo lo que pertenece a nuestro Padre pasa a ser nuestro por herencia. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día a recordar esta gracia de la adopción y el privilegio que tenemos de vivir como hijos de Dios. Amén. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo expresar lo que tú hiciste, lo que tú haces y lo que tú harás por nosotros? Nos quedamos boquiabiertos al contemplar tu gracia derramada una y otra vez en nuestra vida. Gracias, Señor, por escogernos más allá de nuestra infidelidad. Gracias por hacernos tus hijos más allá de nuestra inmundicia. Gracias por formar la imagen de Cristo en nuestra vida, más allá de que éramos enemigos tuyos, Señor. Gracias por darnos este privilegio de conocerte y por ser una familia. Gracias por no solo hacernos hijos tuyos, sino hacernos hermanos unos con los otros. Gracias por conformar esta iglesia que busca, que anhela la herencia celestial. Ayúdanos a vivir con gozo, aún en tribulaciones, porque esta es la senda que Cristo caminó y no hay un privilegio mayor para nosotros que vivir siguiendo las pisadas de nuestro buen pastor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos.
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.